Y el día de hoy me da mucho gusto tener aquí al frente, porque ha estado todo el tiempo con nosotros caminando, acompañando el proceso, a un amigo, a un compañero de lucha, a un intelectual muy comprometido con la causa que aquí nos ha convocado, y también con la causa popular, y también con toda aquella causa que propone y que dice que la situación en la que nos encontramos no es la mejor posible, que se pueden hacer las cosas mejores. Y hablo del doctor Pedro Reigadas. Pedro, para todos nosotros, él ha acompañado procesos de organización popular, procesos de educación. Yo les quiero decir que es uno de los estructuradores del proyecto de Ciencias y Humanidades, del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UACM, una de las personas que junto con el rector pensó el proyecto, pero el que lo opera, el que lo cristaliza, es él. Tiene mucha experiencia en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito social y por supuesto en el conocimiento de las tradiciones indígenas. Ha hecho una revisión digna de reconocimiento, que yo espero que después tengan ustedes ese texto en sus manos, una revisión del pensamiento original de Abya Yala, desde las nieves perpetuas allá con los inuit, mal llamados esquimales, los indígenas de los glaciares, hasta la Tierra de Fuego con los mapuches, haciendo un recorrido, un estudio fantástico. Les digo toda esta contextualización para que se entienda y prestemos especial oído al planteamiento que va a ser de la rearticulación, hacia dónde vamos, las prospectivas de este encuentro que nos servirán para la siguiente discusión que tendremos en equipo en este mismo auditorio. Bueno, sin más palabras, le doy la palabra al palabrero, al hablador, que es Pedro Reigadas, en el sentido indígena fuerte de lo que es el hablador. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Estoy muy agradecido de poder estar aquí con ustedes y también extremadamente incómodo por mi condición histórica, por mi condición étnica, por mi condición de intelectual, pero también de luchador y de sanador, y por ser el que tiene que ocupar el lugar en la última mesa. Estoy obligado a incluir la palabra de todas y de todos, y obligado también a hacerlo críticamente, porque entre otras cosas para mí el saber es para luchar y la lucha es para saber, ¿no? Y entonces tengo que decirles Cualitlanesi, Tushkabin, Narerandiski, para todos nuestros hermanos, buenos días, ¿no? Cómo va su camino, pero también buenos días, ¿verdad? También a nuestro compañero alemán, Guten Morgen, ¿verdad? En una perspectiva crítica, todos cabemos en un diálogo, ¿no? Y ese diálogo he propuesto que sea sobre saberes y prácticas de los pueblos originarios en la universidad, la reforma de la universidad en México, un poco también en América, pero mi experiencia es más hacia México, ¿no? Expreso mi palabra, se las pongo ante ustedes. Trataré de no excluir lo opuesto a mí, pero sí dialogaré críticamente con aquello que es opuesto a mi manera de pensar, ¿no? Empezaré por un breve comentario sobre la historia de la universidad a contrapelo, ¿no? La universidad es colonial, ¿sí? Por definición, per se es colonial, ¿no? Hay disciplinas enteras de la universidad que son producto de la colonialidad, como la antropología, ¿no? Para una gran parte de los indígenas, y aquí lo vimos, caminar por la universidad es caminar por el sufrimiento, ¿no? Aunque tenga una dimensión de merecerse, ¿no? Lo indígena, en buena medida, no existe en la universidad, ¿no? Y conforme se avanza en la formación universitaria, un compañero de los grupos originarios avanza con mucha frecuencia en su emblanquecimiento, ¿no?
Entonces, sin embargo, en la historia, Europa no es el centro, ¿no?, sino solo recientemente. Durante mucho tiempo, mientras Europa era prostituta, se vestía con la sotana dogmática y estaba en la guerra, Arabia ya galopaba sobre el sueño plateado del kalam, ¿no?, de la forma del conocimiento árabe, y levantaba el velo del chadur, que no correspondía para nada a un dogmatismo como el actual, ¿no? Y la primera universidad de esas zonas tenía que ver con el kalam y con los países árabes, mucho antes que la universidad medieval. Asia construyó una enciclopedia de varios tomos antes que 3 siglos o 4 después estuviera la enciclopedia francesa. En esa perspectiva, ¿cuál es el lugar de los pueblos originarios en la historia del conocimiento sistemático de la enseñanza-aprendizaje? En lo que podemos llamar desde distintas perspectivas, para no crear exclusiones internas, colonialismos internos, lo que podríamos llamar Abya Yala, en los cunas, o la Americua Lengua, porque América no es un nombre de los europeos, ¿sí? Americua es un nombre lenca, no viene de Américo Vespucho, que no se llamaba Américo, ¿no? Y el Semanagua azteca, ¿no? Antes de que estuviera el encontronazo con los europeos, estábamos en 2 condiciones: o los pueblos no necesitaban para su felicidad y su economía la escuela sistemática, o tenían escuelas, obviamente, en una tradición propia, que apareció al aumentar la economía, el excedente, la diferenciación social, los saberes, hizo necesaria esa escuela, ¿no? ¿Qué enseñanzas podemos recoger de esa escuela? Bueno, en el siglo XVI había cobertura universal entre los aztecas, cobertura universal que Europa alcanzó en el siglo XIX, que nosotros ahora como pueblo nacional mexicano no hemos alcanzado, ¿sí? La tenían a través del Calmecac, ¿no?, a través del Pochcali, la escuela del linaje, la escuela de los jóvenes, ¿no? Teníamos un saber sistemático en el mundo náhuatl, pero también en la Yachay Huasi, la escuela andina, que enseñaba todo lo que tiene que ver con el noble lenguaje, con la religión, la historia, las artes, los quipús, ¿no?, el sistema de mnemotécnico de algodón y de nudos, muchos saberes sistemáticos más, ¿no? Hubo también dimensiones en otros pueblos de altos estudios, por ejemplo, entre los zapotecas en Xaguié, que era al pie de la piedra, lo que los nahuas llaman lugar de los dioses, Teotitlán. Los saberes tenían un comparativo con Europa en algunos casos, en otros no, obviamente, ¿no?, en especial en la guerra, la tecnología, ¿no? Pero la hidráulica nahua o inca no le pedía nada a la hidráulica avanzada holandesa del siglo XVI. Matemática, astronomía, calendárica maya tienen un lugar en la historia mundial de las matemáticas. Sabemos todas las cuestiones, ya es moneda común, ¿no?, la herbolaria, la partería, etcétera, ¿no? Entre los mayas, por ejemplo, estaba el Popolná, que es la casa de la comunidad, es decir, un vínculo entre escuela y comunidad, ¿no? Se trataban ahí, por lo tanto, no como en la universidad europea, solo los problemas del conocimiento aislado, abstracto. Sí se trataba el saber, pero también los asuntos del pueblo. Na en yucateco quiere decir además también madre, ¿no? Y popol quiere decir juntar, adunar, que se amontone la gente en el quiché, ¿no? Entonces, además se puede usar popol, por ejemplo, incluso para la dimensión nacional, además de lo comunal o la parte gubernativa, el cabildo, ¿no? En la escritura sabemos que, por economía diría Yayala, ¿no?, tuvo la escritura olmeca. La escritura olmeca no es cualquier escritura, es una de las primeras escrituras originales mundiales, ¿no? Solo están ahí unas cuantas más, ¿no? Pero teníamos también la escritura náhuatl, la maya, de las cuales les voy a contar una historia impresionante reciente. Teníamos la inca, que implicaba quelca, la escritura de trazos con los elementos estos de significación que eran los tocapu.
además de las tablas que tenían se llaman de Sarwa, la numeración con el quipu, el ábaco, la yupana, ¿no? Y tenemos experiencias como la de los zapotecas, ¿no? Y muchas otras escrituras de menor alcance, como la Rongo Rongo de la Isla de Pascua, que tiene un sistema que se lee así, que se llama Bustrofedón, la escritura Páraca, y toda la parte glífica, que es impresionante por la condensación. La dimensión simbólica es importantísima en el pensamiento, el saber, en la filosofía del continente, ¿no? Entonces, además, hay muchas formas simbólicas de gran contenido a lo largo y ancho del continente. Entonces, podríamos decir, en resumen de este primer acercamiento, que en el recuerdo originario, yo siempre hablo de recuerdo, porque la memoria la tienen las computadoras, ¿verdad? Nos encontramos con la capacidad de la oralidad para transmitir las enseñanzas necesarias para toda la vida y la posibilidad de organizar los propios saberes para todos en cobertura universal ocasional, para la alta filosofía en algunos casos, para los especialistas, para la necesidad comunitaria y para el despliegue de algunos saberes sistemáticos y en algunos pocos casos incluso desde escrituras propias, ¿no? Entonces, una vez que empieza la colonia, pues se destruye y arden en la pira los saberes, ¿no? Y con ellos también los amautas, las personas, ¿no? La escuela es prohibida, la escritura es desaparecida, ¿no? Entonces, el exterminio en el continente es el más gran exterminio poblacional en la historia humana, ¿sí? Y si ha establecido ese exterminio, o en su proceso, los grupos originarios tuvieron la capacidad, como en la experiencia del colegio de la que hablaba, pero esta experiencia es truncada, ¿no? Nada secular ni de saber teológico. La Universidad Real y Pontificia Manuel es exactamente Atlatelolco, desde el nombre, para servicio pontificio para el entendimiento en la religión católica. Y así la colonialidad, sus destiempos, y el originario en la sombra de la colonia, ¿no? La escuela colonial tuvo, porque muchas prácticas permanecer quizá gracias. Empieza en el siglo XX el proceso escolar indigenista más sistemático, un ataque frontal a las lenguas originarias. Hay veces al revés de como en la historia y en la ideología oficial. La escuela bilingüe, como regla, sí, la lengua, ¿sí? No es para expandir, ¿no? Eso, ¿no? Y se extingue en ocasiones, cuantas en una generación. Los procesos son múltiples, hay procesos altamente positivos y procesos donde logra avanzarse hasta el nivel superior con pertenencia o llegar a los actuales de los pueblos originarios, ¿no? Desde el donde las para estudiantes en una escala que nunca había existido antes, y ahora tenemos solo en la intercultural estudiantes originarios cada año. Entonces cabe preguntarse, ¿para qué universidad? ¿Qué universidad? ¿Qué saberes de enseñanza-aprendizaje? ¿Para qué sujeto esa filosofía? ¿Qué literatura tiene que sustentar? ¿A dónde hay que avanzar en el nombre de los grupos originarios y la? Entonces, lo primero, universidad, las vías no necesitaron los 400 años. ¿Por qué en la revolución? ¿Por qué ahora? La escuela tiene una dimensión constructiva, positiva, alta, pero un aparato de hegemonía. Y la universidad de la escuela refina el saber dominio. Entonces, entrada eurocéntrica es salir del saber y de la práctica de la práctica. La universidad no entra a la comunidad, a la universidad entra el individuo. La escuela por raya, que tiene múltiples como las visiones culturales, ¿a qué sirvió? A indigenista, a la discriminación, como siempre en un movimiento contradictorio, una parte positiva de enaltecimiento, de avance, y otra de sojuzgamiento. Si no funcionaría nada, sería ya la represión completa, no tiene nada que ver con el refinamiento, hablaba Díaz Polanco. Entonces, ¿para qué la escuela? Para que de pronto veamos en universidades indígenas que se destacan en un saber científico, como estas, ¿no? Porque son y conforme avanzan y tienen esos premios, dejan de ser a los pueblos originarios, precisamente atacan, sobresalen, ¿no? Podría decir innumerables, ¿no? Creo que lo que puede tener críticamente es primero partir de un invento, de la cuestión de los grupos originarios y sus estudiantes,
Segundo, prioridades o transformar existiendo ya para orientar el desarrollo comunitario local y nacional, una perspectiva de autodeterminación. Ascenso de las universidades no tiene nada que ver con la autodeterminación de su saber. O sea, llega a la escuela, está la opción, ¿no?, de entrar o no entrar ahí, es todo lo que puede hacer. Para los saberes que ahí están pensados, salvo donde construyéndose una persona crítica y comunitaria, algunas la Unisur o otras, ¿no? Tiene sentido incluso conocer el saber y el arte, pero la liberación y para la autonomía, para defender la nación desde las víctimas del liberalismo, ¿no? También como que permita la reproducción y el propio saber hasta comunidades de conocimiento propias. Yo incluyo la teología, solamente el saber de las llamadas muy curiosamente exactas ciencias sociales, ¿no? También tiene sentido crear condiciones para individualidad y el de ciudadanos puedan estudiar donde se les dé la más allá de la comunidad. La condición de estos estudiantes, un hecho más allá de la educación comunal, ¿no? Ahora, ¿qué universidad? Necesitamos una universidad indigenista, intercultural, una universidad con saberes sin a los compañeros, ¿no? Creo que es crucial, múltiple, porque hay una uniformidad, hay una gran complejidad y una origen, ¿no? Está claro que no necesitamos una sola universidad indigenista, ni una sola universidad que sirva para la extinción de originarios, nada, el proyecto del capital y el neoliberalismo, ¿no? En algunos casos sean pertinentes universidades indígenas, procesos de concentración, de homogeneidad, ¿no? En casos, inclusive en las indígenas, es un proceso intercultural. Incluso esto sucede así, explicaré, por varias razones de carácter objetivo de la lengua y del conocimiento. No pienso en culturalidad oficial, que nada tiene que excepto, y la paraculturalidad, porque los culturales oficiales tienen en general bajos presupuestos y bajos en los casos graves, como en Guerrero o la Huasteca, implican homogeneizaciones de carreras muchas veces sin consulta, sin referencias entre los pueblos, procesos extremadamente complicados, expansión de saberes eurocéntricos, ¿no? Y defendiendo en algún caso. Uso para los políticos con fines también del PRD o de otros grupos, ¿no? Logros y licenciaturas en las universidades también oficiales, ¿no? Por supuesto. En realidad una condición de la vida, ¿sí? Un discurso siempre remite a otros discursos. Condición de producción que funciona de manera especial en cada de los procesos culturales y los conocimientos en forma aislada. Decir cultura, comunidad de lengua, comunidad de cultura, sociales desde la primera. Cultural remite a la red cultural. Desde un punto de vista semiótico, discursiva, es un tejido de textos utilizados, una entretejido. En lo más simple, la traducción es el paso con la cultura. En su grado más alto es un imbricamiento de un que hacen una cultura A con un conjunto que hacen la otra. La intercultura también es acercamiento, conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo soy despedido de la Universidad Intercultural Indígena en un proceso altamente con el poder de la rectoría, los indígenas, con otros, en fin. Esa es en condiciones de igualdad, encuentro una de Freire, ¿no? Igualdad en el sentido profundo, porque a veces que se presente la igualdad tiene que haber una compensación. Pero la anécdota de Las Árdenas, cuando en alguna ocasión indígena y uno de los compañeros de su gabinete estaba harto porque una persona, casi horas hablando, ¿no? Y le dice Cárdenas, le dice, no han hablado por siglos, ¿no? Esperar una hora, ¿sí? Esa condición de igualdad a veces una dimensión aleatoria, ¿no? Ahora, podemos pensar para ese encuentro en principios universales, nada más, como dice Mario, yo digo, no tengo problema, y solo sí son universales, lo que no es universal, ¿no? Entonces, creo los principios que me unan al otro, sería por encima de todo. Segundo, el reconocimiento, mía y de aquí ya todos tenemos, algunos consideramos que en esa condición entes del cosmos, y que en esa dignidad hay dimensiones inopresivas
y consideramos que hay una dimensión espiritual, como Leonardo, que es lo que nos conecta a todos con todo, ¿no? La condición sería, a diferencia de otras exposiciones, la condición de la ética, es decir, acá, para mí, yo soy responsable de mí mismo, ¿no? Y en ese proceso para ser escuchado, y otros hablan, supongo, un valor y una condición de todo ente del alma, y también. Ahora, en la diversidad, tengo que recordar en la historia la condición más de los originarios y a una contrarreparación justa hasta totalmente de igualdad en la universidad. Tengo derecho a unidos de la propia cultura, de la propia unidad, de la propia verdad, de la autodeterminación de los pueblos originarios, cuando están dadas las condiciones para tal caso en determinados. Tengo que demandar a la sociedad nacional el reconocimiento de lo indígena en la universidad, sin nación como parte del derecho a ser comprendido, conocido, ¿no? También hay que revisar el saber originario, se tienen que difundir los saberes y las lenguas originarias, ¿no? Ahora, de esa universidad no necesitamos ninguna universidad, necesitamos una pluriversidad, la noción de diversidad limitada, ¿no? Que muestre la diversidad y los ahora, ¿qué saberes necesitamos en movimiento múltiple? Para nada es simplemente para poner con muchos otros. En todas las universidades nacionales para los grupos indígenas y originarios se reconozca como a las lenguas originarias, ¿sí? Porque de otra manera una desventaja de reconocimiento, ¿no? En la UNAM incluida, ¿no? Si alguien habla lengua, pues lenguas indígenas, ponte a estudiar inglés, es que valgan la pena, hombre. Es que es eso de más agua que un sabio, ¿no? Segundo, que se enseñe una lengua original en cada universidad, en ellas en lenguas originarias. Las universidades privadas, una cola de estudiantes indígenas de género, que en todas las universidades hace la eliminación de los condenatorios de los pueblos originarios, que en todas se conocimiento de los saberes originarios y de originaria, historia crítica, ¿no? La de la discusión, de la colonización, de la emergencia, de la lucha, el pueblo que fuera de totalidad opreso, la clase, pero también del género, federación, busca avanzar. Que en licenciaturas y posgrados de saberes occidentales que no tienen desarrollo en el saber originario, y son muchos casos, ¿no? Sean las comunidades las que decidan esos saberes como necesarios de desarrollo local o regional, que no venga de afuera el meter. Hay que incluso pueden querer, y hay que tener un pensamiento crítico. Por ejemplo, a mí me parecen absurdas totalmente las de comunicación en las interculturales, las escuelas donde más hay de formar, en donde más desempleo, donde más hay al sistema ideológico y dominante, tiene de pronto formar algunas en una perspectiva crítica, espacios bilingües y culturales, la comunicación para que se la cura, pero como se están formando, eso de verdad es terrible, ¿no? El desarrollo donde no hay un gramo de ecológico de las ciudades, donde quieren sembrar jitomates en el frío de la montaña, o sea, absurdo, ¿no? Cuando existen saberes que estos en su espacio en la currícula, ¿no? Si son de un desarrollo como el saber ecológico, productivo, jurídico, pues que ese sea el centro, ¿no? Y no los estándares céntricos que propone CIFOS, que propone certificación hecho nacional, ¿no? Estamos un octavo conozca y promueva la investigación del saber sistema en culturas en todas las universidades indígenas y siempre con los grupos originarios, no fuera de y usando, porque es mucho más peligrosa la primaria y la secundaria, porque lo que no se extrajo en 5 siglos no lo pueden extraer, ¿sí? Tiene sus altos riesgos, como si conforme avanzamos en la humana y en la ética tenemos un chance y mayor riesgo, ¿no? Quiero poner aquí sobre esta sistemática una historia singular para discutir un poco con el gran maestro Julio López, a quien él conoce, ¿no? Un Guatemala por profesión en la Universidad de San Carlos. Vino a México, estudió en Chapingo, no le gustó y sacó el doctorado en la Universidad de Davis en California. Y al hacer su tema, dispositivos, tenía cámaras, etc. Y estando en el rancho llega un anciano y le empieza, se iba a morir en MAM porque estaba a las aves.
Pero Julio hablaba y se dio a entender, le respondió ahí trastabillón, explicó y lo llevó a Torio, y en el también había panal. Y cuando está en el anciano, empieza a decir, esa abeja hace eso, y mira, iba aquella, va a hacer esto otro, y mira que, y con todo lo que Julio, con doctorado en entomología, y de lo que Julio y toda la occidental, ¿sí? Y entonces se quedó de a 6, bueno, ¿y cómo sabes? Y dice, a los 8 años, ¿no? En mi comunidad, muy común de toda la familia de lenguas mayas, que edades distintas pero tempranas, en algunos caminos, el de la producción de otro tipo, el de, por ejemplo, del rocío del curandero, etc. Entonces, él quedó para ser apicultor. Entonces, mi abuelo enseñó, y a él, y así, y pues, por eso sé, ¿no? Entonces, en ese andar, se dio cuenta de todo lo que estaba ahí, hizo, dice Dresden, que le llama Nahalte de colonial. Y en ese Nahalte en Dresden, una cantidad de conocimiento de las abejas. Un conocimiento, un supuesto mito, que detalla la miel de la América produce gemelos en los armarios, también en humanos. No existía el conocimiento del componente bioquímico, que a partir de eso se descubre un componente en la miel de la abeja melipona, que es gemelos en los armadillos, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo planteado por nuestro hermano y queridísimo maestro Enrique, yo reconozco la diferencia entre significado, entre mitos liberadores y mitos, entre conocimiento o significado con relación a otros fenómenos, y de la relación con la totalidad de sentido. No acepto que el mito sea siempre algo bueno al saber sistemático, ¿no? Y de ello podría yo citar innumerables, ¿no? Dijo, si esto está aquí en las abejas, esos Nahal Tov, ¿no? Esos códices, tienen que tener algo más. Empezó a indagar. Y como entomólogo, vio formas adentro de lo que parecían dioses, ¿no? Y empezó a partir, y descubrió lo que ha derribado toda la epigrafía maya con 200 años de colonialidad, donde había 4 y una pequeña oración que decía, el dios fulanito no le gustó tal cosa de la abeja y se enojó, ¿sí? Él empieza a ver los morfemas, descubre que hay una infinidad de caracteres, y él postula que existen más de 50.000 caracteres de la escritura maya, y logra descifrar en el Nahalte en Dresden más de 4.000 elementos morfológicos, ¿sí? ¿Por qué no se leían? El modelo era una europea, el cosmo y el egoísmo, ¿no? Julio está empeñado una maya para Guatemala, ojalá los enormes obstáculos, ¿no? La universidad servir para recrear grupal y ganar en cada pueblo en la historia, incluso los orígenes, porque sabemos las dominaciones, conflictos y dan también en ellos, ¿no? Necesitamos publicaciones, los sitios, las prácticas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, anunciaba el vino el primer día, Inali, que era del libro de Guadalajara, ya en premio de lengua perfecto, ¿no? Deben promoverse también regionales, ¿no? Continentales, del saber originario, porque si no, ¿qué carajos vamos a estudiar en la universidad, ¿verdad? Sí, la oralidad, no voy a llevar a la Ilú en la zona quechua, ¿no? A un sabio de la otra que tiene que pagar 50.000 a verse hacia allá, ¿verdad? Se trata, ahora bien, se hago punto solo sin orientes del saber. Yo propongo algunas. La interdisciplinariedad no responde ni siquiera en la Universidad Europea, menos en la dedicada a los agrarios o a los grupos originarios. La transdisciplinariedad, porque la transdisciplina integra la dimensión externa, individual y social, la dimensión interna, individual y cultural, sin la cual pues no tenemos de la percepción, vamos nosotros, originaria, porque cosmovisión es un concepto eurocentrado, ¿no? Proponemos la decolonialidad, la transmodernidad, ¿sí? O sea, más allá de la modernidad, una condición transparadigmática de la que hablaba la compañera Yaroslava, es decir, más allá del originario y del occidental, también una universidad para la equidad, para la solidaridad y para la democracia, según se entiende en las formas,
las prácticas, las concepciones de cada pueblo, porque si no, la democracia o el buen vivir se vuelve un mecanismo más de llevar a otros lo que no quieren. Pero la democracia y buen vivir como conceptos abiertos las diferentes prácticas y concepciones. Entonces, por ejemplo, yo soy parte de una asociación civil de derechos humanos y desarrollo humanitario, se llama El Tiempo que Resta, y ahí tenemos nuestra concepción de vivir que proponemos a las comunidades donde practicamos la enseñanza, aprendizaje, ¿no? Pero pues es muy particular, no la leería. Se trata entonces, resumiendo estos puntos, poner una pluriversidad intercultural de crítica, cosmocéntrica, como decía, vitalista, porque pone al centro la vida, reconoce en toda la vida, plural, abierta a desconocimientos sistemáticos, que supere el eurocentrismo, nueva diálogos horizontales e interétnicos, así como con la sociedad, que desarrolle la investigación y la acción sin creación, es el futuro, que permita un futuro de igualdad y una injusticia competitiva. Ahora, ¿qué aprenden en esa universidad, en esa serie de universidades? Creo que aquí también hay algo claro, así como nada de universidades indigenistas, el aprendizaje bancario tiene que ser de bajo. ¿Sí? Necesitamos de un paradigma de aprendizaje, es decir, no centrado en planes y programas, cómo cumplo el plan, el programa, sino centrado en el aprender, donde no sean el centro los profesores somos importantes en ocasiones, pero nos solemos volver el ato de poder, ¿no? El centro tiene que ser el estudio, ¿no? Y no centrado en impartir clases, sino en el avance de todo cada uno, a las clases grupos, estudiantes, Juan, Pedro y José, ¿no? No centrado en aula, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una universidad intercultural? Yo estaba ahí en la intercultural indígena, leían, los castigaban por salir de maestros. ¡Qué estupidez! ¿Dónde está la interculturalidad? Hay contexto, o sea, culturalidad hay sin contexto, sino una comunidad, escuela enorme, ¿no? Entonces, el aprendizaje supone ir del aula, ¿no? Un aprendizaje, asesorías grupales e individuales. Un aprendizaje que distingue enseñar a aprender a la universidad de certificar conocimiento, es una función carácter, control del conocimiento, ¿no? Y nosotros, tiempo que consideramos que en la universidad hay que compartir, que todos sabemos algo, el más ignorante todo, ¿no? Si no, no estaría en la vida, ¿no? Entonces, esa universidad para nosotros tiene que ver con un coloquio de saberes y de prácticas comunitarias, para buscar la felicidad de todos y de cada uno según un reconocimiento mutuo, como dicen los MEPA, ¿no? Y también en ocasiones se puede rescatar, incluso se puede construir en una pedagogía y en una didáctica originarias. Estas existen o son susceptibles de desarrollo. O sea, no siempre tenemos que seguir el modelo pedagógico, aunque de Occidente en muchos casos sí, y es muy valioso, ¿no? El problema de la literatura es fundamental, porque si éramos solo la literatura escrita, están condenados. O sea, literatura oral, o lo que yo llamaría el arte de la lengua, ¿no? Del discurso, no de la palabra, porque la palabra es ya un constructo parcial, la palabra no es un constructo universal, ¿no? Si no damos un lugar importante a la brutalidad oral, no es una universidad para los indígenas, ¿no? Ahí es donde estuve yo, al santo rector, que fue despedido un mes después, se ocurrió borrar la terminal de tradición oral, porque hacía ahí de la terminal de tradición oral, ¿no? En ocasiones la elaboración de la palabra alcanza verdadera filosofía del lenguaje, ¿no? Lo que los MEPA de la carne, por ejemplo, les quiero sobre los zapotecas, ¿no? Para ellos es palabra, es idioma, es razón, es concepto, es discurso, es un asunto, una plática, un momento, tesis, ciencia. El dicha es un río lógico, dialéctico, es explicar la realidad y de estructurar lo que podríamos equiparar a la ciencia, o sea, el saber sistemático, binizá, que se llama a los zapotecas, ¿no? Y es esa palabra que expresa y esa razón que explica. Y podríamos decir nombres adjetivados de lo que es cuestiones que trataría la filosofía analítica en dicha, por ejemplo, lo que es un nombre análogo, lo que es un imperfecto, lo comprensivo, exhaustivo, lo que es el habla clara, la confusa, lo que es un nombre equívoco, lo que es un nombre, ¿no? Todo eso, es decir, en el dicha zapoteca, impresionante, ¿no? Pero con ellas nos encontramos, por ejemplo,
con una concepción que enaltece de los guaraníes, ¿no? Somos humanos, Dios y palabra, porque lo vamos a través de la palabra, pero no en un sentido retórico, en una capacidad de entrar en la práctica fabulosa. Ahora, ¿qué sujeto en esas universidades, ¿no? Para mí el sujeto, como decía el compañero del primero o segundo día de exposición, el sujeto central debe ser la comunidad, ¿sí? La comunidad originaria, no el individuo. Porque si va el centro individuo, pues lo que vamos a hacer es reproducir la condición de especialización, la condición de prestigio, la condición de distinción. La maestría, por ejemplo, el doctorado, pues es una parte de poder, es un aparato de quienes sean a las condiciones al servicio de la hegemonía. Si eso no se la comunidad, pues vamos a tener individuos que a lo mejor son muy interesantes, desarrollados, fabulosos, ¿no? Y también es una opción, es un derecho, ¿no? Pero no es lo que tiene futuro para los grupos originarios y para la nacional, ¿no? Necesitamos que la comunidad sea centro, ¿no? Porque si no, lo que va a hacer la universidad es acentuar la expropiación del saber originario. Ahora sí, ya sabes lo que es la entomología, es la medicina tradicional, las lenguas, viene para acá, ¿no? Y va para las físicas, y va para acá, y lo que no se hizo en 500 años, ¿no? Ya tengo al pendejo que va a servir para la entrada de los nuevos intereses del capital y expropiar el movimiento originario, ¿no? Para desaparecer la resistencia comunitaria, porque por ahí entre los purépechas andaba velando secretos de las ciudades, ¿no? Y pues luego la policía, ¿no? Entra en todos esos procesos que se mantuvieron para la resistencia. Vamos a entrar. Sabemos que hay comunidades donde incluso países, ¿no? Son conservados 15 años porque los conocen las comunidades, ¿verdad? Ahora ya, ¿qué pasará en eso? ¿Quién sabe, verdad? Entonces, hay que aventarse, es un reto, ¿no? Pero es un reto riesgoso, es canijo, complicado, ¿no? Necesitamos que sea el sujeto central es la colectividad, ¿no? Y el patrón del individualismo, ¿no? Porque va a premiar a el que de la comunidad se desarraiga y no al que dice comunidad y los valores críticos de la comunidad, ¿no? Entonces, esto, además de comunitario, debe ser objeto crítico, ¿no? Leo aduce, el diálogo intercultural presente no es principalmente un diálogo entre los apologistas de las culturas. Intentarían mostrar a otros las virtudes de su propia cultura. Es ante el diálogo entre los críticos de su propia cultura, intelectuales de la frontera entre la propia cultura y la modernidad, no los que meramente de sus enemigos, sino los que primero lean desde los supuestos críticos que se encuentran en la tradición cultural y de la modernidad que se globaliza, esperar todos los saberes europeos que sirven para la liberación particular y general. La modernidad puede servir como un catalizador si la usa la mano experta del crítico de la propia cultura. En esa construcción hay que pensar el mundo desde lo que para cada cual es e incluir esa dimensión espiritual, la realidad concebida transdisciplinaria, incluir al sujeto, la cultura, y ciertos ya están muy establecidos en el pensamiento americano, pero ahora en los grupos originarios. Por ejemplo, si usamos ejemplos, conceptos propios cuando los hay, ¿no? Sí es hermoso el mito, pero si tengo el que corresponde, lo uso. Y no me niego a usar Prometeo, ¿no? Pero a costa de utilizar el propio concepto, ¿no? Pensemos otra relación de la especie humana y de otras especies radicalmente. Por ejemplo, hubo un debate con y el asunto antibióticos. No creamos radicalmente la ciencia. La ciencia hace mucha falta para todos y pero cuando corresponde, bien más alto para el asalto, para la conservación de la vida, no, aguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía de los antibióticos y decían, no, pues a mí no, porque con los antibióticos yo puedo comer más pollo, ¿no? Pero si no me importa todo lo que está detrás, el futuro de comer mañana puede ser que muera, porque cuando tiene una enfermedad curable resulta inmune al cuadro antibiótico. Puede ser que tenga un choque anafiláctico y entre en coma. Puede ser que yo me llene de una alergia, ¿no? Le preguntaba yo a Yaroslav las consecuencias, sin tomar en cuenta consecuencias sobre el animal, ¿no? De la tierra. Entonces, hay que ubicarse en la totalidad y en las víctimas de la modernidad. Claro que integrando a los europeos, a lo eurocéntrico, pero en un nivel superior de liberación.
no desde la razón del general, sino de la razón construida en conjunto, desde una correlación de ambos y una causabilidad métrica y también crítica con el otro. Ahora, ¿qué filosofía en esas universidades? Desde siempre, ¿no? Por eso estudié filosofía, que en el corazón de la universidad de tónica humana, de economía, está la filosofía. Y en un sentido más profundo reconoce la análisis contemporánea que no acaba de entender, es la filosofía mundial, ¿no? El Buda meditó en su interior que la realidad última eran los kalapas, ¿sí? Son como las estructuras subatómicas que la física cuántica descubrir avanzado el siglo XX. Él lo descubrió, claro, con otras dimensiones, desde su propio interior de la meditación. Cada cultura tiene tantas villas, ¿no? En su filosofía, en su práctica filosófica. En América Latina se han dado caras diciendo estupideces sobre si existe la filosofía en América Latina o no existe, si es filosofía americana o en América. Yo dejé de discutir eso. Yo me puse a bajar, recuperar la filosofía aquí con Juan Manuel, la filosofía originaria. Llenamos un volumen de 650 páginas con solamente 23 culturas, viendo 2, 3 o 4 cosas de cada uno de ellos. No todo era su filosofía. La idea es en un segundo paso continental, donde haya una absoluta mayoría, y en un tercer paso ir a crear comunidades filosóficas en las lenguas para la difusión de la tradición, porque también es plenamente filosofía, sino ente y comunidad de investigación. Entonces, los pueblos originarios de Iqua tuvieron o tienen el sabio del filósofo, ¿no? Pues Timinagua, Nezahualcóyotl, la condición, o sea, incluía la ciencia, poeta, ¿no? Era sabio. Tenemos el Petamuki, Pecha, o actualmente cuando realmente es Wandari, con arreglé yo ahí, es un ejemplo de demonios, persona que es respetado, ¿no? Determinados saberes, cumple ciertas funciones. Tenemos otros casos como de los Inuit, que es un chamán, ¿no? Es un chamán, es un sanador, por ejemplo, de los Vicharitari, es curandero, pero también es dirigente de comunidad, ¿no? Tenemos especializaciones, por ejemplo, en la Mauta, pero también tenían los signos y tienen a lo que llaman Chachik, ¿no? Que es el sobre el universo. Y así tenemos, incluso en culturas parecidas, por ejemplo, o recreadas, ya no son el núcleo fue exterminado en las Antillas, por ejemplo, el bojique o vejique, ¿no? En fin, que podemos construir, es un proceso histórico, claro, no es, ¿no? Ya válida en condiciones de horizontalidad, desde nuestra Grecia, y como decía a mí, era insuperablemente Martín, ¿no? Ya nosotros tenemos Grecia, ¿no? Y el vino a un lado, pero nuestro, ¿no? Y está bien, pero no es historia, es actualidad comunitaria. O sea, nosotros podemos crear el saber y la universidad desde muchas de las comunidades, cuando no están ya en un grado de ignición, ¿no? Porque no hay que seguir. O sea, cada momento desaparecen las comunidades, las personas que en una comunidad dejan. Cada uno tiene sus propias diferencias o equivalentes, ¿no? Entonces hay que ser críticos de la ciencia misma, que se instituye como saber crítico. Entonces, en ocasiones, ese conocimiento que está desde las academias teóricas, y a veces no tan eurocéntricas, simplemente hay ignorancia, implica el desconocimiento del saber originario, ¿no? O sea que en ese conocer, un no ser conocimiento originario y avanzamiento de la parcialidad en la unidad y del planeta, porque todos sabemos que el capital es y un sistema contra, ¿no? Y para eso la noción de conocimiento de muchos grupos ciudadanos, por ejemplo, andinos, esa idea de Pacha es nada que podríamos llamar, es un concepto que nos corto, ¿no? Pero naturaleza por el ser humano es cualquier cosa. Por ejemplo, entre los tupí-guaraníes, valiosísimo, Agují, estado de gracia guaraní, es la perfección que conduce a través de la palabra, ¿sí? Y en todo eso se va a ver de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, los peces piensan a su mente en armonía, es decir, está ligada a la paz perpetua, mucho la paz perpetua de Kant, ¿no? Es equiparable y diferente, esto es también valioso, ¿no? La armonía a partir de las diferencias fusión en esa paz perpetua, ¿no? Conocemos diferentes entre los Inuit. Hay dos conocimientos, el conocimiento te digo a ti, pero existe como el conocimiento mediante ciencias.
categoría incluye la emoción, el acto, ¿no? O sea, la mayoría de las culturas originarias, el saber no es saber, es saber y sentir, ¿sí? Y lo que se dice desde ahí, eso tiene relación con los egipcios del estómago, del cerebro, obviamente no conocían las neuronas, pero sabían de una entre el digestivo y el cerebro. Hace 17 siglos las comunidades saben de esa relación del corazón y la cabeza. Tenemos un instituto, HeartMath Institute, ¿no? que hay neuronas en el cerebro, que muchas sustancias, digo, 40.000 neuronas en el corazón, hay muchas sustancias que se producen auténticamente, pensamos. Entonces, esos tienen posibilidades. Y yo quiero hacerles una área en la que no me lo sabría de memoria. Necesitamos los grandes ámbitos reconocer originarios. Yo voy a leerlo respecto a ciertos puntos clave del saber universitario, lo bueno, la justicia, la verdad. Yo la menciono en el sentido último del éxito. Entonces, la belleza aparece analógicamente en las distintas, por ejemplo, en Diné, en abajo, es agradable, bello, bendito, porque la vida es la belleza. Expresa el balance, la paz, el bien, la completud, una expresión que es Ho'oshoi, camino de bendición. Es un principio de conexión, de lo que todo funciona ajustado a un ritmo. Si se disturbe, se altera el universo, como el caos, una mariposa en su aleteo, pero un huracán. Se vincula, por lo tanto, con el cosmos, con la belleza, existencia, ¿no? Entre ellas tenemos Munay, ¿no? Lo bello, lo libre, lo que se liga al bien, lo ético y lo estético son unidos en el pensamiento de Abya, en el pensamiento. Señor Kashiwa está lo bien hecho, ¿sí? Pero lo bien hecho es lo tosco, ¿no? Es el vicio para ser transformado en el ritual, ¿no? Porque entre los Kashinagwa es el orden del mundo. Tienen tres conceptos, Dam y Yushin, ¿no? Y a través de el ser humano, se explica el cosmos, se explica lo trascendente, se explica, ¿no? Además de los Kashinagwa, la belleza está en la vida perceptiva, ¿sí? Estética de la recepción, que Habermas viene a Oísa en el siglo XX. Ellos, toda la vida, estética, la recepción es la forma de vivir, el receptor levante. El lado de la concepción de la belleza también, por ejemplo, entre los Diné, Navajo, ¿no? Entre los guaraníes, por ejemplo, lo bello se vincula al acercarse al camino de los dioses. Es decir, que encontramos con que si logramos dar el quiebre del plumológico, diferente objeto a la postre en aquellos pueblos en donde se conservar poderosamente la cultura y la lengua, para otras pues no la habrá, ¿no? No la habrá dimensiones de ciertos de las ciencias o incluso sociales donde no hay, y va a vender y a manejar, pero donde lo hay, dar ellas, ¿no? Estas profundidades, no son que las profundidades, ¿no? En la filosofía andina, Alin mezcla, ¿no? Es el bien, es un producto de la analogía, de la generalización, correcto, pero también es lo es, ¿sí? El bien es un principio real, ¿no? Y se contrapone en realidad a lo no bueno, ¿no? Entonces, ¿no? Y lo que no es bien, es como decía Einstein, ¿no? Cuando le decían del mal y de la oscuridad, siendo un muchacho en esto, ¿no? Y como campeón a un maestro, y le decían, no, es que no hay oscuridad. Usted lo que explica con la existencia de Dios, lo único que sucede es que hay ausencia de luz, ¿sí? Aparece análogo de cada cultura, lo que es los Sangli, el bien es uno, y alumbrar el mundo de los hombres, porque las relaciones tienen un lugar de la mujer muy importante, ¿no? El espíritu de ella, la función maternal, ¿no? Entre los tojolabales, el bien, entre muchas otras cosas, se llega a la vivencia del que bien escucha, o hace de la cosmovivencia desde una relación donde la intersubjetividad, el otro y conmigo, es constituyente. Entre los dineros navajos, es armonía, el mal altera ese orden y esa armonía y está asociado a la ignorancia, una dimensión epistémica. El orden incluye relaciones de reciprocidad con el cosmos, ¿no? Entre, por ejemplo, la bicéfala, Cabaguil, al mismo tiempo, máximo de Occidente, tanto al bien como al mal. O sea, los mapuches, la tierra tiene que ver con el bien y con la sombra. Entre los nazcas, Hueli es también lo bueno. El bien es algo, ¿sí? Está asociado, es decir, es cuestionable el honor con la dignidad, la masigualidad, con la honestidad, es decir, hay que tratarse bien, cuente el honor, hay que ser sobrio, con lo que es conveniente, lo que es recto, ¿no?
también con virtudes, se asocia la acción a la tranquilidad, ¿no? Decimos Cualot inyectiotu, ¿no? Bueno, es también simplemente lo que asimile el yo, nos dice en su tema Juan Manuel, ¿no? La ética guaraní es nuclear en su filosofía entera el concepto del jeguatá o yeguatá, como se debe pronunciar, ¿no? Pero en ese jeguatá o yeguatá, todos en el caminar, ¿no? En el caso de ese camino se busca, esperando como en blog, ¿no? Se busca el mal, porque siempre es caminar como la utopía, ¿sí? Nos sirve andar, ¿no? En el yeguatá. En Osaini, por ejemplo, acción ética, es una virtud de los royané, ¿no? En su proceso histórico, ¿no? Esta comprensión pluralista y es solo a partir de ese moral que podemos, en el diálogo intercultural, un futuro universalético, porque de otra manera universalético no es universalético, ¿no? Porque universalmente puede serlo el universal for, además enmascara un conglomerado de culturas detrás, ¿no? En el fin, pues sería inacabable lo que podríamos decir, pero en esas perspectivas originarias del fin último se encuentran joyas. Por ejemplo, pues citaré una nada más porque si no me voy a ir comiendo el tiempo. Entre ellas tenemos el caso también de Osaini, hablan del estar entonado. Un fin último es estados con el cosmos, con lo humano y con todo, ¿no? Qué cosa más bella, o sea, a través de ese fin último construir el buen vivir de cualidad, ¿no? Me quiero detener aquí más largamente, como el caballo de batalla del eurocentrismo, de la verdad, el saber, así, ¿no? Aquí me un poco más, no voy a decir todo lo que voy a, dice, porque aquí por supuesto existe, como en los otros casos, un equivalente analógico en cada cultura. En Inuit, el chamán, en ese proceso de la verdad, visible del mal actuar y hace emerger el verdad, ¿sí? Incluso en los juicios no es para culpa o remordimiento, es para que emerja la verdad y emerja la salud. Entre los de acuerdo a Wolf, no se trata de descubrir verdad, sino que con el proceso se hace verdad lo que es esperado, es decir, ¿no? Mediante las fuerzas del deseo, causas del pensamiento. En Wixárika, por ejemplo, hay un prefijo de aserción que es ka-ni, inencia. Es la relevancia de la información en el diálogo, la validez de lo que es en una narrativa, ¿no? Pero también la verdad comprobada de una descripción científica. En quechua, por ejemplo, sabiduría, que es yachay, lo verdadero, pero a lo justo, que es, ¿no? Y lo que se asume con confianza o checacha, o una invención, ¿no? Supone lo crítico, decimos yuyani yok, tenemos islam. Es decir, la liga, saber y la verdad. La persona, la que tiene rostro y corazón, y Mistlin, supone el considero de que te salcó, pero donde hay actividad de lo recto, ¿no? Por eso, ¿sí? Y habla de la dignidad, ¿no? Inmasegual, la masegualidad. Digo, quali se liga al bien y existe también Mawak Nelly, que es cierto, verdadero, real, lo verdadero. En el Guayotl, principio, fundamento, base, raíz, origen, que es verdad, esa. Nelti o Neltía, que es reconocer, realizar. Neltilía, que tiene el averiguar, asegurar, testificar, poner, ejecutar una cosa. Es decir, la verdad fundamentado, adecuado, relevante, consistente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Yectlactol, correcta, ¿no? O Qualitl, en el discurso bueno, verdadero, donde lo que da verdad es el principio fundamental, no integral de Ometeotl, ¿no? Lo ha estudiado y de ahí lo tomo el profesor Contreras, ¿no? Nayeri, entre los coras, levante el parecer y la conexión. ¿Qué verdad es esa? Tu verdad. Verdad es donde estamos ambos, ¿no? Tienen, por ejemplo, un dubitativo en los Nayeri que dice ti, marca la tentativa de acertar, y la parte discursiva y finalización, que ahí tienes, haces, ¿no? Que conecta la mente de con el otro, ¿sí? O sea, para que tú tienes que estar conectado con, ¿no? En Purépecha, por ejemplo, se pide toda la experiencia del lenguaje, práctica, tiene que ver, ¿verdad?, no solo con el sujeto, sino con la rectitud moral y con la adecuación en la conexión del ser humano y el cosmos. En Maya, por ejemplo, López, que decíamos del escritor, retoman con Cajolal, ¿no? Es histórico el concepto, es pretensión de conocer.
O sea, yo no conozco, yo pretendo, ¿sí? Revela el canto de la verdad. En Tojolabal, la verdad es un hecho de todo, es intersubjetivo. Por ejemplo, en quechua, yo, lo racional, con uso de razón, que conoce, que más acción crítica. El sabio, maná sabía, es un saber de la vida quechua. Por ejemplo, Guandi es la verdad del pensamiento con las partes, en zapoteco, en Vinizá, Guandi, altamente desde la perspectiva, ¿no? El llegar que hablábamos es parte del ser divino, ¿no? El ver en la verdad disminuye la pena, ¿no? En ese caminar se crea, cambia, se produce vida. No es cualquier verdad que produce la vida, es el conocer mismo, el andar, descubro y aprendo que antes estaba oscuro, ¿no? Entre los tojolabal y en la mayoría de los pueblos, que además hay un proceso de verdad que tiene que ver con el cosmos, habla de los animales, de los vegetales o de los ellos tienen palabra, ¿no? Es decir, tenemos un pluralismo epistémico para en el diálogo intercultural, igualdad, podamos construir compartida de descolonización epistémica. Lugar a muy diferentes cuestiones de la razón y de la racionalidad, la corrazón del corazón, ¿sí? Necesitamos superar el ismo filosófico que parte paradójicamente de reconocer nuestro filosófico y construir dialógicamente la mundialidad, a pasar de la en que priva lo universal de lo general a una en suma, la Universidad Mexicana y Latinoamericana ya debe experimentar una reforma indígena dentro y fuera del ámbito indígena, no constreñirnos al ámbito indígena, por la Universidad Nacional también, ¿no? Una universidad incluyente del originario que fomente, que se ligue a las necesidades y regionales, que piensen de la colectividad, que nos enorgullezca. Es decir, ser el centro a saber, tiene que correr a la comunidad, ¿para qué queremos una petrolera en Civil Chaldún? O sea, no. O sea, necesitamos, lo permite el buen vivir, que la comunidad autodeterminada decida. Lo único que puede pasar si intentamos es que seamos más felices, que nos una vida mejor para cada vez, no solo para los grupos indígenas, también para no somos de los grupos originarios. Pero no basta con pensar la universidad y mi pueblo. Como decía Martí, mi aldea no es el mundo, ¿sí? Mi pueblo no es la humanidad. Hay que cambiar vida, hay que pensar la nación, el continente que vive la coyuntura que sabemos que vive del neoliberalismo, ¿no? Del riesgo absoluto de la humanidad y del planeta, ¿no? Entonces necesitamos para eso, claro, como el Buda, andar el camino, ¿no? Y el camino empieza en el primer paso. Ya cosas antes de nosotros somos otro paso. Pero en este que estamos dando, pues un nuevo congreso más amplio, financiado, sería un primer paso. Crear las bases de un movimiento nacional de estudiantes ricos, los originarios, la unión con otros sectores sociales, dentro y unidad es otro paso. Que se defiendan los acuerdos de San Andrés, la municipal, regional, es otro paso. Que hacia la liberación nacional es otro paso, donde reales originarios en México gestionen su territorio, su mía, su poder, ¿verdad? Que además tantas veces son de origen colonial para fulanito y este es perenganito, ¿verdad? Mientras tanto, hay que ser del neoliberalismo, de la pobreza, de la acción, antes que hoy, ¿no? Desde ayer, hay que frenarle el cultivo. Para eso debe servir el saber, para frenar todo proyecto de depredación y de desnaturalización de la comunidad. Darlos todos de actos del saber, que obliga a la consulta, a la neocolonialidad. En fin, la Socamati, Jamadí, seguimos caminando. Gracias, profe.